En este video vamos a continuar el tema de la aceleración y vamos a trabajar un ejemplo de 3 intervalos. El ejercicio es el siguiente, dice calcular e interpretar la aceleración en cada intervalo de tiempo en la siguiente situación. Una moto está en reposo en un semáforo, luego inicia su recorrido aumentando la velocidad hasta 20 metros por segundo en 10 segundos, se mantiene con esta velocidad durante 20 segundos y luego, al observar otro semáforo, se detiene a los 5 segundos. También calcular la distancia recorrida en cada tramo y la distancia total recorrida. Tenemos acá entonces el ejercicio, tenemos el primer intervalo de tiempo. Es el que corresponde a lo que estoy acá señalando. Dice que cuando inicia su recorrido va aumentando la velocidad hasta los 20 metros por segundo en 10 segundos. Esa partecita es lo que corresponde al primer intervalo. Cuando la moto está detenida, inicia su recorrido, va aumentando su velocidad hasta 20 metros por segundo durante un tiempo de 10 segundos. Eso es lo que corresponde al primer intervalo. Con relación entonces a este intervalo podemos interpretar que la fórmula que vamos a trabajar es esta, la fórmula para calcular la aceleración. Dice que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial y esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad final viene a ser 20 metros por segundo. La velocidad inicial viene a ser 0 porque estaba en reposo. El tiempo final viene a ser 10 segundos y el tiempo inicial es 0 porque estaba en el reposo. Ahora vamos a mirar entonces acá las operaciones. 20 menos 0, eso me da 20. 10 menos 0, eso me da 10. Luego hacemos la división 20 entre 10 y eso me da 2. Y las unidades de medida quedarían metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración en ese primer intervalo es de 2 metros por segundo cuadrado. Ahora veamos la interpretación de esa aceleración. Esa interpretación se compone de 3 partes, esas que estoy acá señalando. La primera parte, entonces dice, como la aceleración es mayor que 0, esto significa que la velocidad va incrementando. La aceleración, como dio un número positivo, quiere decir por eso que es mayor que 0. La segunda parte, con relación a esta interpretación, entonces tiene que ver justamente con el valor numérico que se obtuvo. ¿Qué quiere decir? La velocidad va aumentando 2 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que significa entonces esta aceleración. Ella va aumentando, la velocidad va aumentando. Recordemos que la aceleración lo que nos muestra es la variación de la velocidad. Bueno, y el tercer punto tiene que ver justamente cómo va aumentando la velocidad cada segundo. Entonces, en este primer intervalo, como la moto se encontraba en reposo, quiere decir que al primer segundo la velocidad era de 2 metros por segundo. En el segundo segundo la velocidad sería de 4 metros por segundo y así sucesivamente la velocidad va aumentando de a 2, 2, 4, 6, 8, 10 hasta llegar al décimo segundo para obtener una velocidad de 20 metros por segundo. Eso es lo que realmente está sucediendo cuando nos dicen que, o cuando obtuvimos acá esta aceleración igual a 2 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que realmente está sucediendo con la velocidad. La velocidad está aumentando de a 2 metros por segundo cada segundo. Y recordemos que esto fue durante 10 segundos, lo cual entonces concuerda con la información del enunciado. Ahora vamos a calcular la distancia. Bueno, para este caso, como la distancia, como la velocidad está variando, la fórmula para utilizar es esta que acabo de señalar. No es la fórmula normal de que a veces que se utiliza, que dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta formulita se usa cuando la velocidad es constante, pero en este caso
En este primer intervalo la velocidad no es constante, ella está cambiando. Para eso se utiliza esta formulita que tenemos acá. Vamos a leer esta fórmula. Dice x de distancia va a ser igual a vi, que es velocidad inicial, por el tiempo, y a ese le vamos a sumar este segundo término que dice 1/2 de la aceleración. Esa significa aceleración, y t de tiempo, es decir, tiempo al cuadrado. Vamos entonces a aplicar esa formulita. Bueno, en este caso, como la velocidad inicial es 0, ya que la moto estaba en reposo, entonces este término de acá se hace 0. Velocidad inicial 0, entonces 0 por t, es decir, 0 por 10, eso me haría 0. Por tanto, este primer término es igual a 0, se cancelaría. Entonces me va a quedar este segundo término, que es este que se está reemplazando acá. Entonces, 1/2 proviene de la fórmula. Reemplazamos la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, y el tiempo, que es 10 segundos, y eso está elevado al cuadrado. Ahora vamos a tener en cuenta acá la jerarquía de las operaciones para resolver esta expresión que tenemos acá. ¿Cómo así que la jerarquía de las operaciones? Lo que pasa es que acá tenemos una potencia, luego tenemos una multiplicación y una división. Ahí debemos de tener mucho cuidado para resolver estas operaciones. Primero se debe de hacer la potencia, luego se hace la multiplicación y la división, porque si lo hacemos en el otro orden se obtiene otro resultado diferente. Veamos. Entonces aquí 10 a la 2, eso me daría 100. Y como los segundos también se va a elevar al cuadrado, por eso aquí queda segundo cuadrado. Y luego ya esto que estaba aquí al principio, 1/2 por 2 metros por segundo cuadrado, aquí va a quedar igual por ahora, porque lo que hicimos en este paso fue resolver esta potencia que estaba aquí inicialmente. Una vez que resolvimos la potencia, podemos hacer esta operación. 100 por 2, eso me da 200, y luego 200 dividido entre este 2 me va a dar 100. Y las unidades de medida que se obtienen son las siguientes. Este segundo cuadrado se cancela con este segundo cuadrado y lo único que me va a quedar acá son estos metros. Por tanto, la distancia recorrida en ese primer intervalo es de 100 metros. Si nosotros hacemos la operación en el otro sentido, es decir, así de izquierda a derecha, se va a obtener otro resultado. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos 1 por 2, 2. Luego 2 por 10, 20. Y 20 elevado a la 2 me da 400. Y luego 400 dividido entre este 2 me daría 200. Entonces mire que se obtiene un resultado diferente. Sin embargo, ese 200 sería un resultado incorrecto porque no se tuvo en cuenta la jerarquía de las operaciones. Ahora vamos a pasar al segundo intervalo. En este segundo intervalo corresponde al momento en que la moto mantiene una velocidad constante durante 20 segundos. Ese es el segundo intervalo. Aplicamos la misma formulita para calcular la aceleración, de donde podemos ver entonces que la velocidad inicial es 20, que viene a ser la velocidad final del primer intervalo. Cuando termina ese segundo intervalo, como nos dicen que la velocidad es constante, entonces la velocidad final también es 20. El tiempo final viene a ser 30. ¿Por qué? Porque son 20 segundos del segundo intervalo y 10 del primer intervalo para un total de 30. Y el tiempo inicial sería 10 con el que venía ya del primer intervalo. Hacemos la operación. 20 menos 20 me da 0, 30 menos 10 me da 20, y luego aquí 0 dividido 20 me da 0. Por tanto, la aceleración es igual a 0. ¿Cómo se interpreta? La aceleración 0 significa que la velocidad es constante, la velocidad no cambia, no aumenta ni disminuye. Eso realmente es lo que significa esa aceleración igual a 0. Ahora veamos la distancia. Como en este caso la velocidad es constante, entonces la distancia se puede calcular con la formulita que dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso entonces la velocidad durante este segundo intervalo fue de 20 metros por segundo y el tiempo viene a ser 20 segundos. Hacemos esa operación, 20 por 20 me da 400, este segundo se cancela con este segundo y me quedan metros. Por tanto, la distancia recorrida en este segundo intervalo fue de 400 metros.
Ahora resolvamos el tercer intervalo, que corresponde entonces al momento en el cual la moto empieza a frenar y se detiene a los 5 segundos. Para este caso, la formulita para la aceleración es la misma, de donde podemos interpretar que la velocidad final es 0 porque en ese tercer intervalo la moto se detiene. La velocidad inicial viene a ser 20, que viene a ser la velocidad con la que venía desde el segundo intervalo. El tiempo final es 35 porque se le sumaría 10 del primer intervalo, 20 del segundo intervalo 30 y 5 de este tercer intervalo, entonces el tiempo final es 35 y el tiempo inicial viene a ser 30, que viene a ser la suma de los dos intervalos anteriores. Hacemos la operación, 0 menos 20 me da menos 20, 35 menos 30 me da 5 y luego esta operación menos 20 dividido 5, eso me da menos 4. Por eso aquí tenemos entonces que la aceleración es menos 4 metros por segundo cuadrado. Ahora revisemos la interpretación de esa aceleración. Lo primero entonces que tenemos es que como la aceleración dio un número negativo, es decir, un número menor que 0, significa que la velocidad disminuye. Ahora, lo segundo entonces tiene que ver es que la velocidad está disminuyendo 4 metros por segundo cada segundo. Veamos entonces qué significa eso en cada segundo cuando empieza a disminuir o a frenar. Bueno, entonces, la tercera parte de esta interpretación se compone así. En el segundo 31 de todo el recorrido, porque llevamos 30 segundos, 10 del primer intervalo, 20 del segundo intervalo para un total de 30. Y cuando comienza a frenar, en el primer segundo del frenado, que viene a ser el segundo 31 de todo el movimiento, entonces la velocidad va a ser 16 metros por segundo. ¿Por qué 16? Porque recordemos que cuando venía en el segundo intervalo lo terminó en una velocidad de 20 metros por segundo. Pero cuando comenzó el tercer intervalo comenzó a frenar y nos están diciendo que empezó a disminuir 4 metros por segundo. Eso fue lo que obtuvimos en esa aceleración. Entonces quiere decir que la velocidad va a empezar a disminuir 4 metros por segundo. Entonces, claro, como venía con una velocidad de 20 metros por segundo, entonces en el primer segundo de comenzar a frenar, la velocidad va a ser 16, ya luego en el otro segundo va a ser 12, en el segundo 33, o sea, en el tercer segundo del frenado va a ser 8, y así sucesivamente cuando llega al segundo ya al 35, ya cuando se detiene, la velocidad es igual a 0. Ahora vamos a revisar entonces lo que es la distancia. Como la velocidad está cambiando, nuevamente retornamos a esta formulita que tenemos acá para calcular la distancia. En este caso entonces tenemos que la velocidad inicial viene a ser entonces acá esta formulita y vamos a leerla: velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo al cuadrado. La velocidad inicial acá es 20 metros por segundo, el tiempo viene a ser 5 segundos, este más viene a ser este más acá, más un medio de la aceleración. La aceleración que obtuvimos acá fue menos 4 metros por segundo cuadrado, y aquí viene a ser 5 segundos elevado al cuadrado, que es de este t al cuadrado que hay acá. Vamos a hacer entonces ahora las operaciones. Acá tenemos 20 por 5, eso me daría 100. Este segundo se cancela con este segundo y entonces me va a quedar acá 100 metros. Eso sería entonces por ahora ese primer término que hay acá. VI por T me va a dar 100 metros. El segundo término, este que hay acá, entonces vamos a hacer la respectiva operación. Sería de la siguiente forma: primero hacemos la potencia, esta que hay acá, sería 5 a la 2, me daría 25, luego 25 por este 4 me da 100, y luego 100 dividido entre este 2 de acá, eso me daría 50. Ahora veamos por qué da menos. El menos se obtiene de la multiplicación de estos dos signos. Aquí hay un más y aquí hay un menos, quiere decir que más por menos eso me da menos, por eso aquí se obtiene menos. Luego este segundo cuadrado se cancela
aquí este segundo de acá también al elevarlo al cuadrado me daría segundo cuadrado, y ese segundo cuadrado se cancelaría con este de acá, y la única unidad que me va a quedar es este metro que hay acá. Quiere decir entonces que al final acá la operación va a ser 100 metros menos 50 metros, y 100 menos 50, eso me da 50. Quiere decir que la distancia recorrida en este tercer intervalo es de 50 metros. Y por último, ya la distancia total recorrida sería sumar las distancias de los tres intervalos, que sería entonces en el primer intervalo se obtuvo 100, en el segundo intervalo se obtuvo 400 para un total de 500 acá en los dos, y por último en el tercer intervalo se obtuvo 50, entonces ahora sí la distancia total del movimiento, lo que recorrió, sería de 550 metros. Y con eso entonces ahora sí finaliza todo el ejercicio